Las dos principales crisis que ha vivido la Unión Europea durante los últimos 10 años, que ha sido un momento de especial tensión para la Unión, de constantes crisis, son dos que afectan a los dos símbolos de la Unión, el euro y la libre circulación. Entonces, con respecto a la crisis del euro, pareciera que hoy queremos pasar página. Con el fin del tercer rescate griego recientemente, pareciera que ya es algo de lo que debemos olvidarnos, pero la realidad es que todavía no lo sabemos. Por una parte tenemos a países como Italia, que es el talón de Aquiles de la eurozona, que cuenta con la mayor deudas públicas del mundo, una banca muy débil y que tiene un gobierno que parece no muy dispuesto a aplicar medidas ortodoxas, con un crecimiento muy plano, y en un momento en el que estamos retirando los estímulos propiciados por el Banco Central Europeo, no sabemos cómo esto se puede desarrollar a medio plazo, con lo cual todavía está por ver que hayamos puesto punto y final a la crisis del euro. Y la segunda sería la crisis migratoria, que si bien tuvo un pico, especialmente en 2015 y 2016, las llegadas se han reducido muy sustancialmente y de las tres zonas principales por las que la inmigración entra y la inmigración y los solicitantes de asilo entran en Europa, como son el Mediterráneo Oriental entre Grecia y Turquía, que parece ya más o menos bien gestionada y más o menos cerrada. Todavía tenemos el foco en el Mediterráneo Central, entre Libia, Italia y Malta, y entre Marruecos y España. Pues bueno, esto está lejos de solucionarse, ¿no? Si bien se ha reducido el flujo, lo que vemos es, como dice Iván Krastev en su último libro, que la migración está suponiendo el 11S para la integración europea. En la última cumbre del Consejo Europeo en Salzburgo, lo que hemos visto es que hay una división total acerca de cómo afrontar este fenómeno, en el que tanto los países de tránsito, como pueden ser España, Italia o Grecia, tienen unas necesidades, como reformar el sistema de Dublín, y los países de destino, como Suecia, Alemania o Austria, defienden unas políticas radicalmente distintas. Ni siquiera hay una clara boca. El único consenso al que parece que estamos llegando es a gestionar de forma conjunta la frontera exterior, pero ni aún así la nueva Guardia Costera y de Fronteras pues todavía está suponiendo un problema el desarrollarla. Entonces, estas son las dos grandes crisis que hemos vivido en la última década, y lo que vemos son también algunos problemas que ya son casi estructurales. El primero es un vecindario en el que anteriormente Europa exportaba estabilidad, y lo que está haciendo en los últimos años es importar inestabilidad. Entonces tenemos un vecindario casi en llamas, con grandes problemas en Ucrania, en Siria si lo miramos de forma ampliada, pero también en la ribera sur del Mediterráneo, con Libia, que es casi un estado fallido, y esto está generando unos problemas que se están haciendo estructurales. Y la segunda es el auge de la extrema derecha eurófoba, antieuropea, que ha pasado de ser minoritaria a ya estar presente en los gobiernos nacionales de una forma u otra, ya sea desde apoyando externamente en el Parlamento, como pasa en Dinamarca, o bien formando parte directamente del gobierno, como pasa en Austria. Y yo creo que un hecho que ejemplifica la situación en la que estamos ahora es que las dos presidencias rotatorias del Consejo de la Unión Europea que hemos tenido este año, Bulgaria y Austria, han sido de dos gobiernos de dos gobiernos conservadores que están apoyados por la extrema derecha antieuropea. Eso quiere decir que tenemos a ministros de extrema derecha antieuropeos presidiendo formaciones del Consejo de la Unión Europea. Entonces esto creo que es un sitio muy malo para apreciar la situación en la que está Europa, es España, porque no estamos teniendo este tipo de debates, que son de mucha más gravedad del que yo creo que percibimos en España. Y la pregunta es, ¿cómo afrontar estos retos? Pues creo que la respuesta sencilla sería decir que en estas dos grandes crisis que hemos vivido, que son el euro y la migración, lo que nos hemos dado cuenta es que la arquitectura institucional europea no estaba preparada para afrontar estas crisis. Es decir, en cuanto ha empezado a llover, nos hemos dado cuenta que el tejado no estaba bien puesto, ¿no? Es el momento de reformar la casa. Sin embargo, lo que estamos viendo es que no hay voluntad política a nivel europeo para afrontar estos retos. Tenemos el Brexit el 29 de marzo del año que viene,
posteriormente en mayo las elecciones. La ventana de oportunidad para llevar a cabo estas grandes reformas, tanto en el ámbito migratorio como del euro, era ahora, y estamos dejando pasar esta oportunidad. Cuando el Brexit se consume y pasemos las elecciones, tengamos una renovación institucional, veremos en qué situación estamos para poder afrontar este tipo de retos. Pero en estos momentos, y la cumbre de Salzburgo ha sido muy claro en ello, es que no hay voluntad política ni una percepción de los problemas comunes. Mi propuesta va unida un poco a estos retos. Lo que hemos visto durante los últimos años es cómo el auge de la extrema derecha está empezando a permitir que ciertas ideas que antes no se manifestaban demasiado en el ámbito del debate público, pues están empezando a copar la agenda. Y no tanto en España, pero sí en buena parte de Europa. Y eso lo que está haciendo es que la extrema derecha esté potenciando una identidad nacional incompatible con la Unión Europea. Entonces, mirando los datos del Eurobarómetro, vemos que la mayoría de los europeos todavía tiene una identidad dual con la nacional y la europea, pero esto puede dejar de ser así, no en el futuro muy lejano, sino casi en el presente. Y creo que hay que atajar las causas por las cuales esa identidad nacional pueda prevalecer, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cuáles son las razones para este auge de la extrema derecha, suele haber dos tipos de explicaciones. El primero está relacionado con los perdedores de la globalización, aquellos que piensan que pierden con el cambio tecnológico, el progreso tecnológico, los cambios, etc. Y una segunda más relacionada con, suele llamarse el cultural backlash, la revuelta cultural, y es aquellos que tienen miedo de sentirse relegados y no están tan a gusto con el cambio de valores, un ámbito más cultural. Y la extrema derecha está tratando de unificar estos dos ámbitos, dando una respuesta meramente de soberanismo nacional. Entonces, la Unión Europea, ¿cómo puede responder a este tipo de planteamientos? Pues es complicado, porque la identidad europea es algo un tanto etéreo, y tampoco la Unión Europea no cuenta con herramientas para hacer lo que han hecho previamente todos los estados a la hora de fomentar su propia identidad nacional, que es esto del nation building, el construir la construcción nacional. Pues, ejemplos tenemos positivos, como son el Erasmus o el Servicio Voluntario Europeo, pero otros, como las propias consultas ciudadanas, ven que tienen ciertos límites. Por lo tanto, hay que tratar de buscar qué es lo que está detrás de esta vuelta hacia lo nacional. Si miramos encuestas, lo que vemos es que hay aquellos que apoyan más el proyecto europeo suelen ser los más jóvenes, que tienen valores más antiautoritarios y votan mucho menos a partidos de extrema derecha antieuropea. También las mujeres, es un caso muy claro, eso lo hemos visto prácticamente en todas las elecciones recientes, pero también sabemos que los jóvenes votan mucho menos que los mayores, con lo cual hay que atender a qué es lo que están pensando estos mayores. En un continente que envejece muy rápido y que además está empezando a perder a la generación que vivió la Segunda Guerra Mundial, esto pues puede tener un cierto impacto. Entonces, para ello Europa debe atajar estas dos causas que decíamos previamente, y la forma de hacerlo es tanto la económica como la cultural, y en mi opinión la forma de hacerlo es tratar de compensar a los perdedores de la globalización. Cuando miramos el Eurobarómetro, solo hay 3 o 4 grupos que no apoyan mayoritariamente, no se sienten europeos, se sienten menos europeos, no sobrepasan el 50% en su sentido favorable, que son aquellos que tienen problemas para pagar las facturas, aquellos que han estudiado menos, han salido de la educación con menos de 16 años, y que aquellos que tienen más problemas financieros. Y una forma de tratar de reconocer que la Unión Europea es positiva para ellos es buscar esta idea de compensar a aquellos que pierden con la apertura comercial o la apertura migratoria, que sigue siendo positiva, pero genera perdedores, y estos deben ser compensados.
España puede aportar mucho por la sencilla razón de que es un país muy proeuropeo. Si miramos al resto de Europa, lo que hemos visto es como ya no solo en el este, sino también países como los nórdicos, Austria y la cuna del federalismo que era Italia, tienen a gobiernos apoyados por partidos de extrema derecha antieuropeos. Este tipo de debates no los tenemos en España. En España el europeísmo es sustancialmente muy fuerte, ha cambiado durante la crisis. Ahora los jóvenes apoyan menos a Europa, pero el impacto de las crisis ha sido distinto al resto de Europa, en el sentido de que, si bien los españoles ahora somos mucho más críticos hacia el proyecto de la Unión, cuando preguntamos por políticas concretas o grandes proyectos de la Unión, como el euro, la libertad de circulación, vemos que los españoles son grandes entusiastas de los grandes avances de la Unión Europea. Y por lo tanto, como hay una menor diferencia entre lo que piensan élites y el ciudadano común, eso ayuda a que España pueda tener un papel más protagónico en Europa del que ha tenido estos últimos años, porque al final es uno de los países que puede defender posturas hacia mayor integración con un mayor apoyo de la población. Y luego España puede aportar tanto a la crisis, a los problemas que ha generado la crisis del euro como la crisis migratoria, su propia experiencia. España siempre ha sido muy ambiciosa a la hora de reformar el euro, aunque también es cierto que ha sido más incapaz, por ejemplo, de reducir el déficit, incluso durante los últimos años en los que hemos crecido a un ritmo muy apreciable, con lo cual, aunque a nivel retórico siempre estamos en la vanguardia en la reforma del euro, tal vez en los hechos prácticos todavía no tenemos tenemos bastante que aportar. Y la segunda cuestión sería con el tema de la migración, en el sentido de que España ha sido uno de los países del mundo que más migración ha recibido en términos relativos durante un periodo de tiempo, que fue sobre todo a principios del milenio, y en el que hemos pasado de ser un país prácticamente sin inmigración y con un pasado de migración a ser un país que tiene unos números muy similares, por ejemplo, a Francia, sin tener grandes problemas sociales. Y las políticas que se han puesto en marcha de colaboración con los países de origen y tránsito de la inmigración han servido un poco de ejemplo al resto del continente, ¿no? Por lo cual, yo creo que en un país en el que la migración no es un tema de gran debate político, a pesar de ser una de las rutas de entrada hacia Europa, y creo que eso puede generar un cierto know-how que puede exportar al resto de la Unión. Y en el caso del terrorismo también tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tienen una tradición, una gran experiencia a la hora de gestionar los problemas que genera el terrorismo, y por lo tanto puede aportar su experiencia a nivel europeo.